Bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a ver hoy el ascendente Tauro y vamos a ver todo lo que se desprende de ahí. Voy a compartirles pantalla. Bueno, entonces hoy vamos a ver Tauro y las 12 casas que se derivan del ascendente Tauro. Como habíamos visto la sesión pasada, cada ascendente se evoluciona a través de 12 etapas, ¿no? De 12 etapas, cada una de ellas tiene que ver con un signo zodiacal. Por eso todos los signos zodiacales deben aprender de todos los signos zodiacales para poder evolucionar, ¿no? En la medida que no comprendemos uno de los signos zodiacales afuera, quiere decir que tenemos algún tipo de obstrucción también adentro. Entonces, empecemos con la estructura, ¿no? Entonces, el ascendente Tauro sucede cuando Tauro está tocando cualquier parte del ascendente. Puede estar aquí al principio o puede estar acá al final de Tauro. Lo que importa, como habíamos dicho al principio, siempre es más la línea que el espacio. La línea es el lugar que nos va a indicar cuál es el regente de cada uno de los signos. Entonces, ¿qué es Tauro? Tauro, yo lo imagino como si fuera un vehículo emocional. Tauro sería una especie de volqueta. ¿Por qué? Porque una de las principales características de Tauro es su capacidad para recibir y para acumular y para contener y para guardar, ¿sí? Para obtener todos los recursos que sean indispensables para realizar algo, ¿no? Siempre que vamos a realizar algo, necesitamos primero unos recursos. Y eso somos todos, no quiere decir que esto sea solo válido para los que nacieron con el ascendente Tauro. También sirve para el Sol, obviamente para la Luna y los demás planetas. En realidad lo que muestra esto es cómo esa disposición a recibir va a evolucionar en el tiempo. Entonces, por eso acá pues yo resalto el hecho de que hay 12 estaciones y cada una de esas estaciones tiene un color particular y ese color le da la forma de actuar. Esto puede ver así linealmente como en los dodecanatos o se puede ver circularmente como en el mandala astrológico, ¿no? Es exactamente la misma información, solo que presentada de distintas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Como habíamos visto antes, es importantísimo a la hora de leer los ascendentes tener muy presente quiénes son los regentes de los diferentes signos, porque la información es una combinación del significado del signo zodiacal y de la posición, aspectos y el signo zodiacal en el que está el regente del signo. ¿Sí? Es como un conductor, dependiendo de lo que el conductor está mirando, este vehículo se va a mover en una dirección o en otra. Lo que vamos a hacer con este recorrido es ver cuál es la base de esa historia, pero esa historia después ya va a adquirir muchísimo más detalle cuando miro el regente, cuando miro quién es el que va a disponer sobre los planetas que están en cada casa. Entonces, empecemos en orden, pues como habíamos visto en el otro, ¿cuál es el aprendizaje inicial de un ascendente Tauro? Entonces, como la primera casa está con el signo de Tauro, entonces el aprendizaje fundamental de Tauro, primero que todo es la constancia. Y esa constancia puede venir en dos formas. Hay veces que hay personas a las que la vida todo el tiempo les están dando pura constancia y los trabajos tienden a ser más rutinarios y todo como que es extremadamente organizado, y hay otros que van a experimentar es la ausencia, ¿no? De constancia, pero ambos tienen como tarea aprender la constancia. Inclusive el que está en contacto con la inconstancia es el que tiene mayores probabilidades de aprender a ser constante, ¿no? Porque entre más lejos nos ubican, pues mayor va a ser pues el recorrido que vamos a hacer
a lo largo de la vida. Entonces, eso que uno, es muy difícil considerar bueno o malo alguna posición, ¿no? Entonces, Tauro es aprender a conseguir constancia, por lo mismo seguridad, ¿no? Tauro, como es un signo de tierra y además es fijo, pues lo que quiere es que las cosas queden como están. ¿Sí? Y en nuestra vida es un factor que nos permite a nosotros mantener las cosas. Si nosotros no mantenemos nuestro cuerpo y fuéramos como seríamos unos seres como mutables que todo el tiempo estamos cambiando de cara. No cambiamos de cara porque tenemos Tauro, ¿no? Tenemos una constancia. El color de los ojos siempre es el mismo, ¿no? Por más meditación que hagamos, no vamos a cambiar el color de los ojos. Entonces hay cosas fijas, ¿no? Y eso es lo que nos enseña Tauro. Todo lo que tenga que ver también con el disfrute, porque hay una relación entre Tauro y Venus es todo lo que está relacionado con los sentidos. Entonces los olores, los sabores, los colores, los, los, las sensaciones, los gustos, todo lo que tenga que ver con los sentidos está relacionado con Tauro. El cuerpo, por lo mismo la alimentación, ¿no? Y Tauro además es muy formador, por eso yo lo represento también como una figura de arcilla y que tiene todas las puntas redondeadas. Ese redondeo de las puntas es debido a Venus, ¿no? Que viene a hacer que las cosas sean agradables. Tauro va a representar arquetípicamente el momento de la primavera, la mitad de la primavera. Por eso es un signo que es florido, ¿no? Por sí mismo. Entonces, por eso también está muy relacionado con el arte, ¿no? Y con la belleza. Entonces, ese es el aprendizaje inicial. ¿De qué o quién? Primero, ¿de qué se alimenta un Tauro? Y la otra pregunta sería, ¿quién alimenta un Tauro? O quién alimenta un Tauro. Entonces, ¿de qué se alimenta un Tauro? Un Tauro se va a alimentar, de acuerdo a este patrón, del intercambio, de la palabra, del aprendizaje, ¿no? El intercambio es fundamental para Tauro porque Tauro como arquetipo tiende a quedarse muy quieto, ¿no? Y entonces cuando un Tauro se queda quieto, se empieza a intoxicar. ¿Por qué? Porque no da nada, sino todo lo quiere recibir. Géminis le enseña a Tauro a moverse, a hablar, a entrar en contacto, a hacer negocios. Por eso la casa 2, que es la de los recursos, pues le va a decir que un Tauro para poder obtener recursos debe hacer negocios, debe hablar con la gente, debe aprender, ¿no? Todas las características de Géminis. El poder trabajar, por ejemplo, en temas de transporte le va a servir mucho a un Tauro, ¿no? Porque es Géminis en la casa 2. Lo mismo la palabra, el aprendizaje, la lectura, es algo que va a nutrir a un Tauro, porque un Tauro que no se informa es un Tauro que se queda en la pura materialidad. Entonces no es cuestión de que los Tauros sean de una manera, sino que todo Tauro para poder desplegarse debe pasar por Géminis. Y el primer paso es Géminis, porque Géminis es ese momento en el que entra uno en el aire, mientras que Tauro es tierra, ¿no? Y la tierra es lo que está abajo y el cielo o el aire es lo que está arriba. Entonces hay un salto que hay que dar para poder entrar a Géminis y Tauro se tiene que poder flexibilizar, ¿no? Hasta que Tauro no aprende a flexibilizar su posición, se queda en un modo taurino introvertido y que al final se termina intoxicando. Entonces, también el humor, ¿no? Géminis es un signo de juego, ¿no? De juego en el sentido de que siempre está buscando conectar cosas distintas y ensayar, hacer ensayos, a ver qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro. Tauro, por su naturaleza fija, le cuesta a veces ensayar, va a lo seguro, va a lo... Esto es lo que alimenta a un Tauro. ¿Qué más?
o sea, ¿quién alimenta un Tauro? Entonces, las personas que tienen información le ayudan a un Tauro a salir de su isla, ¿no? Porque Tauro tiende a quedarse siempre en el mismo lugar. Entonces, Géminis amplía los horizontes de un Tauro. Entonces, por eso es lo que lo alimenta, ¿no? Y por eso los Tauros terminan siendo muy buenos negociantes o también muy buenos comunicadores, ¿no? Y viven de la comunicación o viven del negocio o viven de Mercurio, ¿no? Inclusive Mercurio, un Mercurio inclusive sanador, porque ya Mercurio pues tiene una relación con Virgo, ¿no? Entonces, y Virgo tiene que ver con la sanación. Entonces, el cuidado del cuerpo, el cariño por el cuerpo, el interés por el cuerpo va a ser algo fundamental para poder salir de la burbuja taurina, ¿no? Siempre decimos que tenemos que poder salir del signo. Entonces, ahora la casa 3. La casa 3 es qué te interesa o quién te interesa e inclusive cómo se expresa una persona. En la casa 3 vemos la forma de hablar de alguien. Entonces vamos mirando por partes. ¿Qué le interesa a un Tauro? A un Tauro decimos que por este esquema le interesa el signo de Cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Que le interesa la estabilidad afectiva, ¿sí? Y le interesa el poder amar, todo lo que tenga que ver con el resguardo, la comida e inclusive la patria, porque a Tauro le interesa conservar lo que tiene. Entonces desarrolla un interés por los temas de la patria y por los temas también inclusive de la comida, ¿no? Cáncer es la nutrición. Entonces es muy común que los ascendentes Tauro o disfruten muchísimo de la comida o sean cocineros y les guste atender dando comida, ¿no? Es como la casa 3 es muy mercurial, es una casa de pensamiento. Entonces es lo que el Tauro necesita para poder llenar de agua su tierra. Por eso los elementos tierra y agua son complementarios. Cuando uno le echa agua a la tierra, pues se vuelve fértil. Entonces, por eso le interesa Tauro Cáncer, porque es un medio para hacerse fértil. Como en todos los casos, hay que mirar ahí dónde está la luna, porque la luna va a tener otra información adicional que va a complementar este gusto por la comida. Porque si un gusto por la comida, por ejemplo, está con una luna en Capricornio, va a funcionar diferente a como si tiene una luna en el signo de Piscis. ¿Sí? Cada uno de los signos va a tener unos gustos. Entonces, ahí se va focalizando mucho mejor cuál es el gusto de una persona, porque aquí podemos decir que un ascendente Tauro tiene gusto por la comida en general. Cuando miramos el regente del ascendente, ahí ya podemos ver qué tipo de comida, ¿no? Y en qué situaciones, y se especifica toda la información muchísimo más. Por eso es que es importante siempre el regente, ¿no? Mm, ¿Qué más? ¿Cómo habla una persona taurina? Entonces las personas taurinas tienden, ¿no? Arquetípicamente, después también vamos a ver cómo, tienden a hablar de una manera canceriana. ¿Y cómo se habla de una manera canceriana? De una manera suave, dulce, maternal, protectora. Sí, ese es el tipo clásico de Tauro que no habla de una manera estridente, sino que es más consentidor, ¿no? Un Tauro, puro Tauro venusino, quiere amar y quiere consentir, ¿no? Entonces es muy emocional también, ¿no? Por la regencia con Venus. Ahora viene la casa 4, ¿no? Siempre la casa 4 decimos que está en cuadratura con el ascendente y por eso muestra dónde nace un taurino para poder desarrollarse como debe ser y cuál es el reto, por eso mismo, porque uno nace en el lugar más lejano al que está destinado a ir para que uno se desarrolle. Porque si uno lo pusieran exactamente en el lugar a donde debe llegar, pues uno no tendría que hacer nada, ¿no? Entonces, la naturaleza es sabia y lo pone a uno en un lugar lejano para que uno aprenda a hacer todo el recorrido. Entonces, ¿qué tiene
el signo de Tauro en la casa 4. Entonces, en la casa 4 tiene a Leo, ¿no? Y Leo para Tauro es un reto porque Leo hace lo que quiere, ¿sí? Leo es un signo de fuego, mientras que Tauro es un signo de tierra. Como ya habíamos visto en otras oportunidades, los signos de tierra quieren constancia, mientras que los de fuego quieren cambios, ¿no? Y quieren que las cosas sean dinámicas. Entonces, por eso es un reto para una persona que nace con ascendente Tauro, nacer en una familia donde la gente hace las cosas de una manera muy espontánea y no se preocupa por la seguridad, como que tiende más a la libertad ¿cuál es el reto realmente de un taurino? Pues es vivir lo que se tiene, que el taurino puro tiende a acumular, pero no usa lo que acumula, ¿no? Tiene más preocupación por conservar que por usar. Leo le enseña a Tauro a que las cosas deben servir para algo y deben ser disfrutables, ¿no? Entonces, cuando Tauro encuentra ese disfrute, hace alianzas con sus mismos padres, hace alianzas con el medio en el que vive y se vuelve mucho más próspero, ¿no? Entonces es fundamental entender para Leo, para Tauro, ese signo, esa base de Leo. Leo pues va a hablar del poder, ¿no? Y siempre Tauro, que es la necesidad de Tauro de acumular, ¿sí? De conseguir recursos, pues esos recursos van a estar mediados el, por el poder, ¿no? En la medida en que el poder pues va a definir muchas veces de una manera aleatoria o de una manera que no puede controlar Tauro la economía, por ejemplo. Entonces Tauro depende de unos impulsos y de unos movimientos que no son lo que más le gusta. A Tauro le encantaría que todo fuera predecible, que todo fuera seguro y funcionara de una sola manera. Por eso Leo es un reto, ¿no? Y cuando Tauro aprende, Leo aprende a salir al mundo y aprende generosidad también, porque Leo es un signo de expansión, ¿no? Y es un signo que quiere dar, ¿no? Mientras que Tauro como tal quiere recibir. Cuando hay un equilibrio entre el dar y el recibir, ahí se puede seguir con el proceso y pasar a la siguiente casa. Y entonces, ya cómo da vida y, y qué le da vida a un ascendente Tauro, ¿no? O a una persona Tauro, o bueno, todo lo derivado del Tauro. Entonces, una persona Tauro da vida de una manera Virgo. ¿Y cómo es eso? Al Tauro da dosificando. Tauro no le gusta dar todo de una, como es la costumbre más del fuego, ¿no? Que se da completo. Virgo va a decir, no, voy a dar parte por parte, no lo puedo dar todo de una sola vez, ¿no? Y le da vida a Tauro el tener persistencia, el tener paciencia, ¿no? Virgo siempre está relacionado con todo lo que son procesos, ¿no? En la medida que hay paz y se le puede meter un poco de Venus y de tranquilidad a Virgo, pues se tiene la disciplina para hacer cosas que son más dispendiosas. Por eso es que Virgo le ayuda cantidades a Tauro. Virgo de alguna manera le enseña a Tauro, siendo igual de tierra, a ser mutable, porque Virgo es mutable. Entonces, de alguna manera también le enseña a Tauro esa parte de Géminis que es un reto más complicado, que es el entender las cosas de una manera móvil, ¿no? Cuando Tauro viene a entender las cosas fijas. Entonces, Virgo, ¿no? Siendo un signo mutable, es un ayudante para entender Géminis y para poder también hacer todo el proceso. ¿A qué da vida cosas, a qué da vida un ascendente Tauro? Pues da vida a temas Virgo. Y temas Virgo son a mecanismos o da vida a procesos, da vida a empleados, le da vida, alimenta, ¿no? A una cantidad de personas. Eso es el Tauro que está conectado con Virgo, ¿sí? Que es creativo, ¿no? Virgo, Tauro, cuando ha pasado ya por Leo, ya ha superado esos retos
de que no es todo hacia adentro, sino también es hacia afuera, pues ahí aprende ya a trabajar con otros. Y Virgo por eso también es la interacción con los demás. ¿Sí? Por eso el mismo trabajo, el hecho de trabajar en oficinas o trabajar en lugares donde hay más gente, pues a Tauro le conviene. A un Tauro la perseverancia y el detalle son fundamentales. La capacidad de ayuda, Virgo es un signo de ayudar. Cuando Tauro encuentra y trabaja en sus limitaciones, puede ayudar una cantidad y ahí es que se vuelve un dador de recursos, ¿no? De todo tipo. Ya dependerá de dónde está Venus, qué tipo de recursos son los que va a dar. Aquí en principio solo vemos que da a la manera Virgo, ¿no? Da cuadriculado, da de acuerdo a unas programaciones, ¿no? Siempre tiene como una forma de entender las cosas de una manera mecánica, Virgo. Ahora, una vez que uno ha creado, ¿no? Y que Tauro ha creado un proceso, que ha creado algo que sirve para algo, aparece lo que es el verdadero trabajo. En el ascendente Tauro es interesante porque lo que tiene en la casa 6 es a Libra. De todos los signos, aquí es donde hay una mejor relación por lo que tanto Libra como Tauro están regidos por Venus. Pensaba ayer que de pronto es por eso que los Tauros se dice que tienen muy buena salud, ¿no? Porque lo que tienen en la casa 6, que es donde uno normalmente se enferma, tiene el mismo regente del ascendente. Entonces ahí también va a ser muy importante ver dónde está Venus en la carta para saber cómo es la salud, ¿no? Pero también qué es lo que debe hacer un Tauro. Entonces la idea también es que Tauro en principio es un signo práctico, es un signo de tierra. Y Libra es la estética, Libra es darle una forma, ¿no? Que sea aceptable por otros a las cosas. Para Tauro, mientras cumpla su función, está perfecto. Aunque como está regido por Libra, no deja de tener un tema estético hasta en la parte sensorial, ¿no? Debe ser agradable para Tauro y debe ser bello para Libra. Es fácil juntar las dos cosas y es muy fácil que un Tauro trabaje en temas Libra, ¿no? Que un Tauro trabaje con estética, trabaje con olores, trabaje con sabores, cocinando, haciendo formas, esculturas, ¿no? Todo tipo de juego artístico está en toda en esta franja. También, ¿en qué debe trabajar Tauro? Tauro, como es un signo par, pues va a ser más introvertido, mientras que Libra es un signo de aire que es extrovertido. Entonces, Tauro también debe salir y poder hablar con los otros, ¿no? Y es un salto parecido al que hay entre Tauro y Géminis, el que hay entre Virgo y Libra, ¿no? Es ese mismo paso entre la tierra y el aire, ¿no? Donde la tierra tiende a ser introvertida y el aire extrovertido. Entonces, otra vez hay ese salto. La diferencia es que el primer salto es un salto personal, mientras que el segundo ya es un salto social, ¿no? Y es social porque ya tiene que ver con las sociedades que yo hago o con los matrimonios también, ¿no? Es esa forma de hacer las cosas de una manera pulida, estética y bella. Las personas, ¿no? Cuando Tauro entiende que las personas lo ayudan a hacer su trabajo, pues ahí la energía taurina se amplía, ¿no? Y toda la intención de este recorrido es ampliar la conciencia, ampliar las posibilidades. Entonces, después de haber pasado por la casa 6, que es cómo uno trabaja, cuáles son los procesos que uno debe hacer, ¿no? Por eso el proceso de curación está en la casa 6. Pero en la 7 está qué es lo que uno lo complementa y por lo tanto qué es lo que finalmente lo sana. Yo hago una diferencia entre la casa 6 como medicina, como terapia,
y la casa 7 ya como el remedio que va a equilibrar al ascendente, porque lo que complementa a un Tauro es Escorpio, ¿no? Y aquí en el esquema, pues lo que dice es que Tauro es un signo que es fijo y tiende a secarse muy fácilmente. Cuando aparece Escorpio, Escorpio le da todo ese riesgo y toda esa, esa conexión con lo misterioso, con el peligro, ¿no? Y le enseña a Tauro a lidiar con lo desconocido, lidiar con el cambio. Escorpio también está regido por Marte, que es un signo de cambiar, ¿no? Y entonces, esa es la enseñanza de Escorpio. Los mismos retos, ¿no? Porque decimos que Tauro es un signo de primavera, que se siente, pues que le gusta el confort. ¿Qué es lo que va a estar al otro lado? El miedo, el riesgo, lo oculto, ¿no? Y Tauro, un Tauro que no ha hecho un trabajo personal, se queda en lo seguro y le teme a Escorpio, le teme al oculto, ¿no? Cuando al revés logra integrar lo oculto como parte de su propia energía, ¿no? Ahí se vuelve un chamán, ahí se vuelve un mago, por eso pongo acá la alquimia, ¿no? Eh, que es pues toda esa conexión con la emocionalidad. Es que si un Tauro no se emociona y no se apasiona por las cosas, se vuelve un bloque, ¿no? En estado puro, ¿no? Entonces hay que ver en la carta dónde están los planetas que rigen. ¿Mm? En este caso también hay que mirar Marte dónde está en la carta astral para saber qué tipo de sensualidad es la que complementa a este Tauro, ¿no? Y hay de todos los colores. Uno puede tener a Marte en todos los signos zodiacales, ¿no? A diferencia de Venus y Mercurio, que deben estar alrededor del Sol, ¿no? Eso ya pues, se ve en otro curso. Pero acá Marte sí puede estar en cualquier lado, o sea que hay 12 posibles direcciones de ese hacer, de ese sanar, ¿no? De ese entrar en contacto con los otros. Una vez que uno ha encontrado ese complemento y puede equilibrar entre Escorpio y Tauro, que ambos son signos que están relacionados con el tener, ¿no? Tauro podemos decir que es el tener personal y Escorpio es el tener colectivo, ¿no? O también dicen que a veces tiene mucho que ver con el deber, ¿no? Uno es tener y el otro es deber, porque es la plata de los otros también, ¿no? Escorpio y la casa 8 pues también se le extiende ese significado, va a ser complemento de la plata que yo tengo o de los recursos que yo tengo, ¿no? Dependiendo de cómo lo vea, o de los valores que yo considero, ¿no? Todas esas palabras tienen que ver con Tauro. Entonces, ahora viene la pregunta de la casa 8, ¿no? Porque en la casa 7 logra uno ese equilibrio. Cuando Tauro alcanza a Escorpio, llega a la meta, ¿sí? Y llega al equilibrio. La casa 8 es el final, ¿sí? Y cuando llega uno al final, uno tiene que transformarse. Y el objetivo de uno transformarse es poder pasar después a los otros 4 signos zodiacales, que son Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, ¿sí? Que son los transpersonales. Pero no puede uno entrar en la franja transpersonal hasta no haber muerto una primera vez. ¿No? Y esa muerte, pues es una muerte que no necesariamente es la muerte física, sino también es una muerte psicológica, cuando uno acaba un proceso y cambia radicalmente. ¿Sí? Ese cambio fundamental es un cambio que es el inicio, el punto de inicio de todo el recorrido que es espiritual, empezando por Sagitario. Entonces, para un ascendente Tauro, el que lo mata es el signo de Sagitario, es decir, Sagitario está en la casa 8. ¿Qué quiere decir eso? Que a Tauro, que es un signo que es muy conservador y que le gusta quedarse, ¿no? Un toro le gusta quedarse en el mismo sitio pastando,
¿sí? ¿Qué es lo que va a matar a ese toro? Pues el que lo lleven lejos, ¿no? Y el Sagitario por eso es el salir de su propio entorno, ¿no? El perder, en cierta forma se podría decir que es perder el cuerpo, ¿no? Ir más allá del cuerpo. Entonces, por eso, solo hasta que Tauro aprende a salir de su propio cuerpo y ver más allá, es que entra en la otra dimensión. Por eso, lo mismo que lo mata es lo que le permite resucitar, ¿no? Porque en esa muerte va a encontrar fe, ¿no? Y Sagitario como signo de fuego es un signo de fe, ¿no? No solamente la fe en una religión, pero también es la fe en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra esa fe en sí misma, sale de Escorpio y encuentra esa luz, ¿no? Y aquí es esa misma luz la que a veces exagera, ¿no? Porque también decimos que Sagitario tiene que ver con los excesos, ¿no? Tanto el derroche como la avaricia, ¿no? Y Tauro no le gusta ese tipo de cambios, no le gusta ni derrochar, por un lado, pero también lo intoxica el ser avaro, ¿no? El punto es un punto medio. Entonces, en donde la persona que ha podido morir, pues aprende a que lo transforma es dejar de recibir para poder dar, ¿no? Y ahí se genera la transformación fundamental de la casa 8 para Tauro. Mm, diría uno que, ¿no? La casa 8 entre otros significados, también tiene un significado muy sexual, ¿no? Entonces diría uno que a los Tauro le gustan los o las Tauro les gustan los o las extranjeras, ¿no? Porque en la sexualidad les gustan cosas de otros lugares, ¿no? Eso podría también ser otra lectura del mismo hecho de tener a Sagitario en la casa 8, ¿no? Tauro se transforma en el momento en el que se sale de sus propios límites, ¿no? De los límites corporales. Luego viene la casa 9, ¿no? Una vez que uno ha pasado por ese túnel, por ese lugar oscuro que es la casa 8, donde uno tiene que dejar todos los apegos y tiene que salir renovado, pues sale uno a la casa 9. Y cuando uno es Tauro, uno sale a la casa 9 con el signo de Capricornio. Y entonces ahí es donde encuentra qué es lo que lo ilumina, qué le da sentido, cuál es la brújula, ¿no? de ese Tauro. Y Capricornio es una excelente brújula porque es como la llegada a la cima de Tauro, ¿no? Tauro son los recursos que uno va haciendo a nivel personal y Capricornio ya son los recursos a nivel colectivo y más general, ¿no? Entonces hay un crecimiento de Tauro a Capricornio. Por eso el poder llegar para un Tauro a ser responsable o a ser una persona realista con objetivos y metas muy definidas, ¿no? Donde encuentra confirmación a todo lo que piensa, esa es una especie de paraíso para Tauro, ¿no? El Capricornio se convierte como en lo máximo, en la máxima concreción, en la máxima definición, ¿no? Y por eso están en trígono, ¿no? El Tauro y Capricornio son, como son elementos, son del mismo elemento, pues normalmente los planetas que uno tiene en esos dos signos, pues van a generar trígonos, ¿no? Entonces, por eso nos ilumina, por eso es algo que ayuda, que apoya, ¿no? Capricornio va a ayudar siempre a Tauro. Claro, hay que ver dónde está Saturno para ver cómo se relaciona ese Saturno con el Venus, que es el regente del ascendente. Entonces ahí, además de esto, uno va a ver es la relación entre los dos regentes y eso también nos dice cuál es, cómo se vinculan, ¿no? No solamente el hecho de que estén en trígono nos dice toda la historia, porque muy bien pueden estar en trígono dos grupos de planetas, pero los regentes de esos dos signos pueden estar en cuadratura, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es lo rico de la astrología, tiene una cantidad de facetas impresionantes y muestra todo tipo de rasgos. Entonces, una vez que Tauro ha encontrado ha encontrado sentido a través de Capricornio, es decir, Capricornio es la tierra transpersonal,
¿no? Veíamos en otra oportunidad que hay tres tipos de tierra: la tierra personal, que es Tauro; la tierra social, que es Virgo; y la tierra transpersonal, que es Capricornio. Cuando Tauro aprende Capricornio, puede pasar ya a su casa 10, ¿no? Que es el lugar de la superación, ¿no? Y Capricornio se supera cuando aprende a cambiar, ¿no? Cuando aprende a estar seguro en medio del cambio, porque Acuario, si hay un signo que cambia en el círculo zodiacal, es Acuario. Acuario es el cambio cuántico, ¿no? Es el salto cuántico, es lo inesperado, lo que sucede de un momento a otro, ¿no? Lo imprevisible, lo aleatorio, todo eso es Acuario. Entonces, cuando Tauro encuentra y es capaz de estar tranquilo en medio de la incertidumbre, ahí ha encontrado Tauro su mayor elevación, ¿no? Se ha superado a sí mismo. Mm, También el poder soltar apegos, ¿no? Acuario de todos los signos es el más desapegado de todos, ¿no? Y Tauro arquetípicamente es el más apegado a las cosas. Entonces, cuando Tauro encuentra Acuario, se libera de todos los apegos. Eh, Curiosamente, Tauro va a tener un talento para trabajar con temas de tecnología, de redes, de todo lo que son las conexiones en el momento en el que llega a esa casa 10, ¿sí? Que llega a la cúspide, porque ahí es donde se termina liberando Tauro de sus propias ataduras. Ese es el punto de realización de un Tauro. Mm, Una vez que ha logrado romper todas esas barreras, ya va a encontrar las personas que lo van a rodear. Yo digo que la casa 11 es la casa de los super amigos, ¿no? Porque también se dice muchas veces que es la casa de los benefactores. Y es la casa que le muestra a uno quiénes son los que son como uno, cuál es el grupo al que uno pertenece, quién lo reconoce a uno, ¿no? Y al mismo tiempo, qué es lo que uno lo distingue, porque la casa 11 es una casa de originalidad, ¿no? Donde uno se muestra distinto a los demás. Entonces, lo que hace Tauro, lo que lo hace distinto es su inmensa sensibilidad, ¿sí? Piscis es un signo de agua que va a coordinar muy bien con el signo de tierra, que es Tauro, y le permite a Tauro acceder a unos niveles de conciencia muchísimo más amplios. Piscis lo que hace es disolver la materia. Decimos siempre que Piscis es como un disolvente, y por eso es lo que le da imaginación a Tauro, porque si no, Tauro como principio básico fijo de tierra, pues no es imaginativo en principio. Lo que le da la imaginación es esa casa 11, ¿no? Que lo conecta con una creatividad que es mucho más amplia que la misma persona. Entonces, por eso los Tauro también tienen un vínculo muy especial con la espiritualidad, ¿no? Ve que hasta Buda era Tauro, ¿no? Porque es el que le permite ofrecer al mundo, ¿no? De una manera acuariana a todos los demás espiritualidad, es decir, Piscis. Claro, eso va a depender de dónde tiene uno Júpiter por un lado y por el otro lado dónde tiene a Neptuno. Y finalmente la última pregunta es: ¿qué vienes a aceptar o a quién vienes a aceptar? Entonces, Tauro viene a aceptar al último signo que se vuelve el primero, ¿no? En todo el ciclo, acá Aries está en la casa 12, ¿sí? Y acá también lo vemos Aries en el último puesto. Entonces, ¿por qué Aries es lo que más trabajo le va a costar a Tauro? Porque Tauro es la tranquilidad arquetípicamente, es la confianza. ¿Qué tiene en la casa 2? En el inconsciente tiene angustia, ¿sí? Tiene esa necesidad de movimiento. Entonces, como la persona tiene en el inconsciente esa motivación por moverse, entonces, cuando está lúcido, empieza a querer tranquilidad, ¿sí? Para poder contrarrestar
esa angustia que le genera no poder controlar. Tauro es un signo que quiere controlar, que quiere que las cosas sean seguras. Aries es que uno se siente la persona más cambiante del mundo. Entonces eso lo echa Tauro al inconsciente, lo echa a la casa 12. Y entonces empieza Tauro a volverse reactivo, ¿no? Porque actúa de una manera por un impulso del que no es consciente. Entonces, eso es algo que debe aceptar, que hay cosas que no puede, que Tauro no puede controlar, ¿no? Que es entender el cambio súbito y entender también la libertad, ¿sí? Porque Tauro está muy comprometido con algo muy definido, ¿sí? Como arquetipo otra vez, ¿no? Entonces, ese es el viaje que hay entre Tauro y los demás ascendentes. Bueno, ¿preguntas al respecto? Sergio, Sí, te quiero hacer una pregunta. a ver, ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita tenemos a Tauro en el ascendente? Tauro es un signo fijo y estando en el ascendente está en una casa cardinal, ¿correcto? Ahí, ¿qué pasa? ¿cómo? O sea, Tauro es un signo fijo, sí, ¿correcto? Pero en este momento lo tenemos en el ascendente, que es una casa con un signo, digamos, una casa cardinal. sí. ¿Qué pasa cuando esos signos que son fijos, cardinales o mutables pasan a otra casa que no es que no es como su Sí, la casa? casa cardinal es una casa de creación, ¿no? Es Sí, la primera casa. correcto. Entonces, la casa cardinal, cuando está en Tauro, lo primero que uno hace y uno crea es de una manera fija. ¿Sí? Entonces es cardinal porque es el que marca cómo voy a iniciar. Sí. Pero cómo voy a iniciar es Tauro, es decir, voy a iniciar de una manera fija y de tierra. Ah, sí, ok. ¿Sí? Entonces, Sí, por lo que es casa uno es cardinal y va a ser más importante que las otras casas en la medida en que con esa es que programo todo lo que va a venir adelante. ujú. Siempre se ha visto que los primeros momentos siempre reproducen lo que va a venir después, ¿no? Entonces, el ascendente es ese primer momento del despliegue de Tauro. Pero siempre lo tiende a hacer de una manera fija. Pero, Claro, porque el signo zodiacal es cómo actúo, exacto. es la forma de actuar. La casa es el tema. Entonces, el tema de casa uno es cómo una persona sale al mundo. Puede salir de las 12 maneras. Cuando tiene Tauro ahí, quiere decir que sale al mundo de una manera taurina. Quiere decir también que cuando sale al mundo ve que el mundo es taurino, es decir, el mundo es de los que tienen. ¿Sí? Y entonces adapta su mismo físico para poder ser hábil para conseguir los recursos como tiene todo el mundo. Porque Ujú. si uno ve que el mundo es de los que tienen, pues yo tengo que desarrollar un cuerpo lo suficientemente robusto para conseguir lo que se necesita. Entonces, por eso es que el ascendente tiene que ver también con la forma física, porque como uno entiende el mundo de una manera, uno adapta su cuerpo a que sea funcional ese desarrollo. Claro. Ok, perfecto. Gracias, Sergio, muy amable. Sergio, Sí. yo soy ascendente Tauro. Ah, qué bueno. Bueno, con lo último que dijiste me dejaste en shock, lo del Aries, Mm, porque resulta que a mí me cuesta mucho entenderme con los Aries y los ascendentes Aries, ya. porque yo soy lenta, yo me Mm, siento lenta y pues con relación a un Aries, yo voy en cámara lenta. mm, Entonces los Aries llegan con ese ímpetu y ese acelere y yo me desespero, me da angustia, me da ansiedad,
todo lo que describiste ahora, todo eso me da cuando me encuentro con un Aries. Exacto. Entonces, y dijiste que yo debo aceptar eso. Es O que sea, sí. lo que debes, o sea, ahí hay que cambiar un poquito el enfoque, porque realmente lo que caracteriza a Tauro no es la lentitud, sino la constancia. ¿Por qué le cae mal a Tauro Aries? Porque le cambia la constancia. Tú cuando tienes algo que tiene mucha inercia, si lo paras, es difícil, ¿no? Y si algo está quieto, muy quieto, pues moverlo es muy difícil. Entonces, Tauro y la constancia se resiste al cambio, porque no quiere cambiar. Realmente lo que quiere un Aries es cambiarte. Y Tauro es a decir, yo no Ah, cambio. ¿Sí? Entonces, no sí. importa, no importa si estás rápido o despacio. Cuando tú vas rápido y llega el fuego y te dice cambie, también te va a chocar. ¿Sí? Ah, No es ya. solo por lentitud o velocidad, no es porque el otro siempre es más rápido, sino porque a veces tú vas rápido y el otro dice pare. Eso también es Aries, eso también es un corte. ¿Sí? Ah, Cuando Aries llega y te chocas, ¿no? Aries es un choque. Tauro se estrella y para, lo cambia. sí. ¿Sí? Entonces, no Sí, sí, sí. siempre es lentitud, velocidad, ¿no? Porque cuando tú te defines como que yo soy lenta, ya estás volviéndote lenta para todo. Y esa no es una definición, autodefinición que sea constructiva. Más Ya. si tú dices, yo soy una persona constante, tengo que trabajar en los cambios. Ah, o sea que ese es el reto que me propone Aries. Claro, las personas Aries que no te caen bien, realmente no te caen bien porque te vienen a cambiar. Te quieren Ajá, cambiar. Entonces, cuando tú entiendes cómo cambiar mejor, ahí das un paso adelante. Ya dejas de necesitar a ese opositor y tú misma te encargas del tema. Lo que yo digo, no matar al mensajero y recibir el mensaje. Sí, porque uno muchas veces mata al mensajero, es que eres todo el tiempo afanándome. No importa, o sea, realmente él viene a afanar porque tú debes desarrollar una capacidad de cambiar. claro. Entre más cambias, menos atraes a esos Aries que te molestan y atraes a Aries que te van a nutrir espiritualmente. Porque lo tienes en la Claro. casa 12 y la casa 12 es una casa también de entender lo espiritual. Entonces, el mismo que Claro. te cae mal es después vas a encontrar un Aries que va a ser fundamental para tu desarrollo espiritual. Ah, qué Tú bueno, no muy puedes interesante. generalizar todos los Aries, no los entiendo. No, Sí, porque hay un Aries que es el que te va a dar la luz de la casa 12. claro. Entonces ahí tiene que uno cambiar la posición con ese tipo de personas para descubrirlas y ver cuál de ellas es la que le permite a uno entender eso que está más allá. Sí, muy interesante lo que dices. Muchas gracias, Sergio. Bueno, otra observación. ¿Alguien más es ascendente Tauro? Sergio, yo tengo mi retorno en ascendente Tauro. El retorno solar, pues es el tema del año. Entonces, este patrón te ayuda a ver qué áreas desarrollar en qué campos, ¿no? Cómo, cómo, cómo gestionar los recursos, ¿no? Ya cuando es en una revolución solar, pues es el año, ¿no? Y si te sale ascendente Tauro, es un año para gestionar recursos, para conseguir recursos. Entonces ahí empiezas uno por uno, ¿no? Entonces, para encontrar recursos tienes que entender Géminis, ¿no? Tienes que empezar a hacer contactos y así pues ya lo vamos a ver mañana en un ejemplo, pues vamos a ver cómo se despliega toda la rueda. Ok. Y la pregunta, Sergio, digamos en el caso que este ciclo, mi casa 2 está en Tauro, entonces sería entender los Tauro, la luz
como lo ¿Tu expusiste casa 2 ahorita. está en Tauro? No entendí No, esa no, parte. no, en este retorno solar. ¿Pero está en el ascendente o está en la casa 2? Está en el ascendente. Ujú. Entonces no está en la casa 2. Ah, ok, ok. Sí, Ah, ya entendí. Tauro está en la casa 2 y entonces Géminis está en la casa 2. Tauro está en la casa 1, luego Géminis está en la 2. ¿Sí? Y Ujú, sí, sí, entonces sí. la casa 2 es la de los recursos. Entonces Géminis es el recurso que debe encontrar Tauro para poder continuar con su viaje. Ok. ¿Sí? Y donde esté el regente, que es Mercurio, ¿no? Mercurio, eso lo vamos a ver ya mañana, ese juego Ah, ok. con el regente. El regente va a dar más pistas, porque puede estar en cuadratura, puede tener aspectos blandos, aspectos duros, puede, bueno, 1.000 millones de posibilidades tiene el regente. Entonces, ahí se define, ahí es donde se completa una lectura, ¿no? Hecha en profundidad. Ok. Gracias, Sergio. Yo también soy ascendente Tauro, ¿Sí? Sergio. ¿Y cómo te ves o Pues mira, hay una cosa curiosísima que me llama la atención. Yo inicié los estudios de astrología con Álvaro Malaver, no sé si tú lo conoces. lo he oído mencionar mucho? ¿No lo has oído qué? Mencionar mucho, pero Pero no lo conoces. no. No, pues él enseñaba, eso era en el Instituto Iberoamericano, y él enseñaba que el ascendente era como los demás lo veían a uno. Mm, O sea, es otra visión del ascendente. sí. Tú tienes una visión totalmente diferente, ¿no? Pero viene lo mismo, ¿no? O sea, también es como realmente es que uno, por ejemplo, sí, uno muchas veces lo ven como algo que uno no se considera. Entonces, si yo soy ascendente Géminis, yo no me considero una persona comunicativa, pero la persona dice, pero no se calla nunca, ¿no? Entonces, una es como yo me veo y otro como me ven los otros, Sí, ¿no? claro, claro. Yo digo, no, yo para hablar soy un burro, yo no puedo hablar, me cuesta mucho trabajo, tartamudeo, ¿no? Ese no es mi don. Y la gente dice, pero usted, pues sí, sí, ¿no? Todo el día está hablando. Entonces es totalmente diferente esa percepción mía del ascendente a como me ven de afuera. Claro. Pero es también como me ven afuera. Es válido, no es opuesto, no es contradictorio, es parte también de cómo funciona ese ascendente. ¿No? Porque es como salgo, cómo me muestro yo al mundo. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, así también lo ven a uno, ¿no? Si yo me muestro de una manera, pues la gente me ve de esa manera. Lo que pasa es que yo no soy consciente de cómo me estoy mostrando realmente. Yo creo que me muestro, y eso pasa mucho con las grabaciones, ¿no? Como que uno cree que tiene una voz y se ve en la grabación y dice, ese soy yo, ¿no? Y pasa lo mismo con el ascendente. Uno dice, yo soy obviamente, y la gente entiende que uno es otro y lo ve claramente, ¿no? Y no hay, y son distintos. Por eso es que vale la pena para un Tauro poder hablar con el otro para ver cómo me ves, ¿no? Porque si uno se queda como uno se ve, pues se queda atascado en su propio ascendente. El otro es el que le puede decir a uno cómo es uno, cómo me ves. Entonces ahí uno aprende, ah, ¿me ves? ¿Así me ves? No te creo, ¿sí? Esa es la primera reacción. claro. ¿Quién más tiene Tauro o es? ¿Qué otros Tauros hay? Porque también funciona con el Sol, ¿no? Esto va a generar un patrón para el Sol. Entonces los Tauros tienden a tener también todo este desarrollo. Lo que pasa es que como todo son superposiciones de capas, entonces está la superposición del ascendente con la del sol, con la de la luna, y cada uno de esos cuerpos tiene todo su patrón. Y al final somos un cóctel de ciclos y de superposiciones que es como la clave de una clave de esas de mover circulitos,
¿no? De miles de niveles, ¿no? Donde todo hace que uno tenga una determinada personalidad. Entonces, no hay otro esquema psicológico que sea tan complejo como el de la astrología y que dé cuenta de tanto detalle. Sergio, otra pregunta. ¿Sí? Em, en la casa 1, pues como esos primeros signos tienen que ver con la personalidad, entonces al yo ser ascendente Tauro, se puede decir que mi personalidad es Tauro. Que la vida siempre te va a pedir que concretes, que materialices. ¿Tú cómo respondes a eso? ¿Qué haces para materializar? Entonces tú, por ejemplo, ¿qué haces para materializar? ¿Qué haces normalmente para ser productiva? O sea, ¿o como en qué trabajo o qué? ¿Sí? ¿Cómo crear recursos? Pues yo en ese sentido sí soy muy, muy mental, como muy mercurial. Mm, Entonces, busco recursos como en la parte de las comunicaciones y ya, eh, del pensamiento y de materializar los pensamientos. O sea, muy mental, claro, muy entonces, mental. ¿y en qué signo tienes a Venus? En Géminis, Ah, no diga más. ¿Sí? Así funciona, por eso es tan importante el regente. Porque sí, si uno se queda en el ascendente y dice, ay, pero yo no me identifico porque yo no practico y eso no soy. ¿Dónde está el ascendente? Ah, en Géminis. Claro. Sí, sí. ese es el mejor ejemplo para ver lo importante que es leerlo con el regente. Este patrón es una Sí, base, pero termina no diciendo nada si no lee uno la otra parte. claro, claro. Sí, ahorita cuando le mencionaste a Claudia que los recursos los busca uno en Géminis, a mí me cuadró perfecto. Claro, porque tú eres un Ujú. ascendente Tauro que tiene a Géminis al frente y lo ha entendido. Sí. Y el regente en Géminis. Exacto. Entonces, Mm, bueno, ahí ya hay que ver todos los detalles, pero eso ya es el principio de ver una carta integral, ¿no? No claro. solo por pedacitos. Sí, sí. Ujú. Gracias. Bueno, no, con mucho gusto. Bueno, entonces no sé si dejamos por ahí o tienen otras observaciones. Bueno, entonces pues muchísimas gracias por haber participado. Nos Gracias. vemos, Gracias. nos vemos mañana para hacer una práctica para Buenas ver noches. a los regentes en funcionamiento, para ver ese tipo de cosas. ¿A qué hora, Sergio? Sergio, ¿a qué horas? Ese es ¿A a qué las horas? 3, ese es a las 3 de la tarde. 3 p.m. Es una hora pues diferente porque queríamos que pudiera entrar también gente de Europa y, Ujú. y bueno, la idea pues, ¿no? Repasando un poquito pues lo que ya hemos hablado es que pues ahorita vamos a dar estos primeros 5 ascendentes de una forma gratuita y ya después toda la información va a estar metida en la plataforma de Así de Simple, ¿no? Y ahí pues ya viene todo el tema de esa suscripción que va a ser súper económica, pero que va a albergar una cantidad de contenidos de otros astrólogos, ¿no? No solo los míos, y va a ser bien interesante ese lugar para recibir información. Entonces, ahora los estamos dando así gratuitamente y después ya todo va a estar metido en la plataforma de Así de Simple. Bueno, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Sergio, gracias. Gracias. Gracias y feliz noche. Lo mismo. Gracias. Gracias.
Chao.